Buenos días, estudiantes de 10º año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 13 de la asignatura Ciencias Sociales. Estudiantes, recordemos la fecha, martes 25 de agosto del 2020. Nuestro tema, la era del imperio, comercio, industria y colonialismo. Subtemas a tratar: comercio internacional, la cuestión del libre comercio; industria, la administración científica; colonialismo. Bien, la era del imperio, comercio industrial y colonialismo. La Gran Depresión entre 1873 y 1896 había suscitado varias respuestas: el proteccionismo, la concentración de la producción, la gestión científica de las empresas y el imperialismo. Bien, comercio internacional, la cuestión del libre comercio. La economía funcionaba por la actividad de entidades, personas o empresas que actuaban en el mercado, tratando de aumentar sus ganancias y disminuir sus pérdidas. En este esquema, los estados no debían desempeñar rol alguno, pues más bien interferían en el funcionamiento del mercado. Esta argumentación no carecía de lógica. Después de todo, si el libre comercio había favorecido el crecimiento económico, resultaba razonable cuestionar cualquier iniciativa para detenerlo. Desde un punto de vista teórico y práctico, el libre comercio parecía algo deseable a nivel mundial. Quienes lo defendían proponían una división internacional del trabajo. Las mercancías debían ser producidas en aquellos lugares donde fuese más barata su producción, sin restricciones por parte de los gobiernos. Sin embargo, la doctrina económica liberal pasaba por alto que las actividades económicas no existían por fuera de los países. Inclusive las finanzas que atravesaban libremente las fronteras debían vincularse a ciertos países. Por lo tanto, el proteccionismo era una respuesta a la manera misma en que se había articulado los países centrales dentro de la economía mundial. Pero las ventajas no resultaban aplicables a las regiones periféricas, cuya función se limitaban a complementar a los países centrales. ¿Bien? Industria, la administración científica. Además del proteccionismo, otra respuesta a la Gran Depresión entre 1873 y 1896 fue la concentración de la producción y la administración científica. Este último término designa la propuesta desarrollada por el ingeniero y el economista estadounidense, que fue Frederick Taylor. Lo que planteó Taylor era que los métodos tradicionales de producción industrial habían dejado de ser adecuados. Por ello, era necesario organizar la producción industrial de manera científica y racional. Esto, a su vez, implicaba mejorar el rendimiento de los trabajadores. Los métodos propuestos para alcanzar este objetivo fueron tres. El primer objetivo: los gerentes debían encargarse de asignar sus funciones a los trabajadores. De esta manera, el proceso productivo quedaba totalmente controlado por dichos gerentes. ¿Cuál fue el segundo objetivo? Descomponer el proceso de producción en una serie de tareas más sencillas, organizadas cronométricamente. ¿Cuál fue el tercer objetivo? Reorganizar el pago de salarios. Los trabajadores debían ser remunerados según su rendimiento. De este modo se incentivaba a los trabajadores a producir más. La propuesta de administración científica, más conocida como Taylorismo, se difundió masivamente
tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, estudiante, la estructura empresarial ya estaba cambiando desde finales del siglo XIX. Los gerentes, ejecutivos, ingenieros y controladores ya estaban a desempeñar actividades que antes eran llevadas a cabo por una sola persona. En este caso hablamos de el empresario capitalista. ¿Bien? Colonialismo. La era del imperio recibe su nombre por un nuevo tipo de imperialismo. Desde finales del siglo XIX, los países centrales se valieron de su supremacía económica y militar para conquistar, anexar y administrar territorios por fuera de Europa. Fue así como estas potencias se repartieron en el mundo, dividiéndolo en colonias sometidas a un gobierno formal y en zonas de influencia sometidas a un dominio informal. Bien, la expresión más notaria del nuevo imperialismo fue el colonialismo. África, el sur de Asia y sureste asiático fueron divididos y sometidos por Gran Bretaña. Francia y Alemania, los Países Bajos, Estados Unidos y Japón en las regiones asiáticas. Bélgica, Portugal y España en el continente africano. También se lanzaron a la conquista colonial. Bien, el nuevo imperialismo no solo era un fenómeno político y militar, sino económico. En el marco de la división mundial entre el centro y la periferia, los países centrales comenzaron a buscar materias primas para las innovaciones tecnológicas y alimentos para el sustento de su población. ¿Bien? La importancia económica de las regiones periféricas no explica por qué los países centrales se lanzaron a la conquista colonial. Hallado varios motivos a este fenómeno. Bien, el primer motivo, la necesidad de encontrar lugares para invertir capitales de manera segura y sin competencia. Bien, este motivo no es del todo conveniente, ya que las inversiones fueron a parar en muy pocas colonias. Bien, ¿cuál fue el otro motivo? La importancia política y simbólica de las colonias. Los países centrales, por un lado, trataban de controlar el acceso terrestre y marítimo a regiones importantes y por otro, querían obtener prestigios a través de la colonización. ¿Cuál fue el tercer motivo? La promesa de gloria. A través del imperialismo, los países centrales trataban de que las masas se mantuvieran en calma y se identificaran con los triunfos coloniales. Bien, vamos a proyectar la actividad en la sección virtual. Bien, estudiantes, como actividad en la sesión virtual vamos a realizar lo siguiente. Copiar la diapositiva correspondiente a la semana 13. Bien, usted va a visualizar este video y va a ir copiando las diapositivas. Bien, lo puede realizar en una hoja de cuadro o de línea. Bien, la actividad de la sesión virtual tendrá 3 días de plazo para subir al sistema Educay. ¿De acuerdo, estudiante? Esto es la nota de la actividad de la sesión virtual. Bien, vamos a proyectar ahora la tarea. La tarea correspondiente a la semana 13. ¿En qué consiste? Investigar cuáles fueron los aportes de la segunda revolución industrial,
¿Cuáles fueron las principales innovaciones tecnológicas de la segunda revolución industrial? ¿Cuáles son las fuentes de energía que se utilizaron en la segunda revolución industrial? Bien, indicaciones generales. La tarea la realiza en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma, tendrá 7 días hábil para subir al sistema la tarea. Bien, muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.